Una mujer con agallas, con ideas nuevas, frescas. Y un ejemplo de ello es la propuesta que hoy viene a presentar. Un debate a la ciudadanía. Desde ayer a las 21:30 hasta hoy a las 11 de la mañana, más de 3.400 personas han propuesto preguntas a nuestra presidenta, a nuestra futura presidenta de la Junta de Andalucía. Y hoy, en este céntrico Parque de la Concordia de Jaén, ella va a responder a las más votadas, a esas preguntas que todos queremos que nos responda, porque tenemos un programa ganador. Os dejo con Teresa Rodríguez. Buenas tardes, Jaén. Yo no voy a esconder muchas cosas debajo del atril, como vimos ayer en el debate. Que parecía el bolsillo de Doraemon, decía alguien. En fin, mirad, hoy Susana Díaz ha hecho una intervención en un meeting planteando que Podemos se esconde para debatir. Y llama la atención que diga eso cuando hemos hecho un esfuerzo enorme para que nos den el tiempo que nos merecemos en la televisión pública andaluza, que es la televisión de todos, que tiene que reflejar la opinión de la ciudadanía. Y estaremos presentes en ese debate esta noche. Estará Jesús Rodríguez a partir de las 9:40. Y luego, por otro lado, decirle una cosa muy tranquila a Susana Díaz. Y es que yo creo que la ciudadanía en Andalucía está deseando que ella y yo participemos en un debate para hablar del futuro de nuestra tierra. La invito a que lo hagamos. La invito a que lo hagamos. Del debate de ayer se pueden decir muchas cosas. Alguna que, bueno, lo que veíamos en el hotel cuando lo estábamos viendo en la recepción es que planteaban muchas personas que pasaban por allí que estaban cansadas del ITUMA, del cuántos imputados llevas en tu lista o de cuántos imputados tienes en la Diputación Permanente de la Junta de Andalucía o con cuántos ha formado gobierno a lo largo de estos años. Del ITUMA y del ITU menos. Tú inviertes menos en servicios sociales que yo, en mi casa se invierte un poco más que en la tuya, que en la comunidad de al lado, que en la otra. Y yo creo que la ciudadanía andaluza se merece que Andalucía despliegue todas sus oportunidades por sí misma, de forma autónoma, como quisieron nuestros mayores hace más de 30 años cuando salieron a la calle a conseguir la autonomía, que querían un modelo de desarrollo propio, que querían llegar hasta las últimas consecuencias en los derechos sociales y en la recuperación de la soberanía. No nos merecemos que nos comparen con otros porque son más corruptos o con otros porque recortan más que nosotros. Merecemos un futuro digno que se corresponde con los esfuerzos que las familias andaluzas hacen cada día para salir de la crisis. Y yo vi el debate y repasé también el debate de hace 3 años. Y hay una metáfora de ese debate, de lo más significativo de ambos. Fijaos, hace 3 años Griñán decía que la corrupción le daba asco. Y en este último debate Susana Díaz decía que le daba repugnancia. Yo me niego a pensar que las instituciones en Andalucía tengan que estar entre el asco y la repugnancia. Hay mecanismos para salir del problema de la corrupción en Andalucía, hay mecanismos para que no volvamos a ver lo que nos avergüenza cada día. Y hay otra cosa del debate, y es que faltaba la gente. Estamos un poco cansados de esos debates hieráticos, encorsetados, donde los candidatos lanzan monólogos a cámara y donde la ciudadanía no puede participar. Y por eso se nos ocurrió esta fórmula de hacer a la gente participar de nuestros debates. Nosotros llevamos 5 días llenando las plazas para hablar de nuestro programa. Nosotros no escondemos nuestro programa, lo sacamos a la plaza pública, no nos metemos en pabellones deportivos ni en palacios de congreso que tienen que estar cerrados y por donde tienen que pasar los candidatos por la puerta de atrás porque tienen miedo de que la gente proteste. No tenemos que hacer eso. Y como faltaba la gente, dijimos, vamos a dejar que la gente pregunte y vamos a abrir una herramienta para que la gente pregunte. Y más de 3.500 andaluces y andaluzas han querido participar.
de este catálogo de preguntas, que yo responderé a continuación, las más votadas. La primera es la siguiente, dice, medidas económicas concretas para cambiar el modelo productivo de Andalucía. Nosotros decimos que hay que cambiar el modelo productivo, y esto no es ninguna novedad. Esto está escrito en el Estatuto de Autonomía del año 81. Si lo dicen todos los partidos, yo me preguntaría a aquellos que han gestionado la vida pública, ¿por qué no han hecho los deberes? ¿Por qué cuando ha llegado la crisis se nos ven las vergüenzas? Se ve un sistema productivo dependiente y periférico, que se ha basado en el ladrillo, que se ha basado en la hostelería y que en momentos de crisis nos ha dejado a todos sin recursos. ¿Y por qué el que tenemos es malo? Porque es un modelo basado en los bajos salarios y en la exportación barata de productos. Una cosa muy complicada que se llama la devaluación interna y que básicamente consiste en pagarle menos a los trabajadores para que nuestras exportaciones sean más baratas en el exterior. Había una agrupación en Cádiz que decía, Rajoy está como loco, España ya no está en crisis, la compraventa en Europa es favorable a nosotros. Les exportamos ya mucho y les importamos muy poco. Pues exactamente ese es el sistema productivo en el que nos vemos inmersos desde hace demasiados años. Y este modelo productivo se ha basado en dos políticas que entendemos que son erróneas, que no han creado un sistema productivo fuerte, un desarrollo endógeno. Una primera son las subvenciones a las grandes empresas, atraer la inversión extranjera a toda costa, con subvenciones millonarias, y después esas empresas se iban, se deslocalizaban, se iban a Polonia, se iban a Marruecos y se llenaron los bolsillos con las subvenciones de los andaluces y de las andaluzas. El bienvenido Mr. Marshall, primera política incorrecta. Segunda política incorrecta, las subvenciones pequeñas que llegan en tiempo electoral y se gestionan por el partido de gobierno creando redes clientelares sin ser lo suficientemente transparentes. Entendemos que esas dos son erróneas y lo vemos claramente ahora. Dice el Partido Socialista que su modelo es el que genera empleo y hoy nos encontramos con una situación en la que con la crisis hay 1 millón de personas en situación de pobreza severa y 2,5 millones de personas que corren el riesgo de serlo a corto plazo. Dice el Partido Popular que estamos saliendo, que hay brotes verdes y nosotros decimos que los brotes verdes son los billetes que salen de las billeteras de los que se han enriquecido con la crisis. Hay un 24% más de millonarios en España. No es verdad que había que arrimar el hombro con los recortes y con la crisis. Lo que querían era dejarnos caer al suelo. Las políticas que han planteado de austeridad lo que pretendían era dejar a la mayoría caer al suelo a costa del enriquecimiento de unos pocos y lo vemos ahora. Los brotes verdes, si no dan de comer, si no dan calor en invierno, no son brotes verdes. Ese tipo de empleo genera pobreza. Y el empleo es importante, pero qué triste realidad tener un empleo para no salir de pobre. Y cada vez hay más una realidad que es la de los trabajadores pobres. Es decir, invertir los mejores años, las mejores horas de los mejores años de tu vida para ni siquiera poder tener una vida digna. Esa es la salida de la crisis que nos quiere dar el PP. ¿Y nosotros qué decimos? Necesitamos un plan de modernización de la economía. Y esto no es nuevo. Es un canto viejo y digno que viene de hace 37 años, que el pueblo andaluz salió a la calle 2 millones de andaluces y de andaluzas para pedir exactamente esto. Frente al modelo de bajos salarios, nosotros queremos un modelo de alta productividad. La economía no se puede basar en recortar los salarios de la gente, en empeorar su capacidad de consumo, porque eso frena la economía, eso no fomenta el crecimiento económico. La austeridad no es la salida de la crisis, es meternos en un agujero todavía más grande, es evitar que haya un futuro. Y decimos, aumentar la demanda interna. Cuando la gente tiene capacidad de consumo, hace que la economía se mueva. Los recortes salariales no contribuyen a eso, todo lo contrario. Y decimos, en Andalucía falta un proceso de industrialización de nuestra tierra, pero aprovechemos los nuevos retos, ya que no hemos hecho la tarea a tiempo. Y los nuevos retos suponen renovables, que suponen 4 veces más empleo que las energías convencionales. Y decimos investigación, desarrollo e innovación, y no es un eslogan, han recortado en investigación. Nosotros decimos, no es que los países ricos no recorten en investigación, es que son desarrollados y son ricos porque no han recortado en investigación. Queremos que el I+D+I esté en la economía, esté en el sistema productivo. Queremos una especialización productiva. Podemos ser ricos y productivos en ecológico, en cultivos ecológicos.
Podemos tener distintos cultivos y no depender de una mala cosecha para que no haya empleo. Si es que son tareas que estaban escritas en el Estatuto del 81, es que no entiendo cómo no se han hecho hasta ahora. ¿Por qué nadie pide cuentas por las tareas que no se hicieron? Economía social del conocimiento. ¿Y social por qué? Porque además de ser productiva, la economía tiene que repartir la renta. Y la que hemos tenido no reparte la renta. Genera capital especulativo, que no genera empleo, que lo que hace es engordar bolsillos para hacer inversiones fuera en fondos de inversión. ¿Y por qué tenemos que apostar? Pues por la economía social, por las cooperativas, por la pequeña y mediana empresa, por la gente que genera empleo de verdad en Andalucía, de forma estable, que no se deslocaliza, que está comprometida con su comunidad y con su entorno frente a las inversiones y a las subvenciones de grandes empresas. Este es el nuevo modelo productivo que planteamos. No parece nada extraño, no parece nada que dé miedo. Lo que sí parece es una ristra de tareas que quedaron por hacer y que ahora nos toca hacer a los ciudadanos y a las ciudadanas haciendo política. Segunda pregunta, medidas para generar empleo. Es verdad que hay cosas que no podemos hacer en Andalucía, necesitamos un cambio en toda España. Nosotros decimos, el cambio empieza en Andalucía, pero quedan muchas tareas por hacer en el conjunto del país. ¿Por qué hicieron unos y otros reformas laborales que decían que iban a crear empleo y lo que han provocado son despidos masivos? Han abaratado el despido para provocar que en un puesto de trabajo de antes ahora haya 3 precarios y con mal salario. Y decimos, no puede ser que hayan atrasado la edad de jubilación y que lo haya hecho precisamente el Partido Socialista en España. No puede ser que nuestros mayores tengan que trabajar 2 años más, que se lo digan a los soldadores que trabajan en los tubos en Cádiz, que tienen que trabajar 2 años más, ya que se han dejado la juventud. ¿Por qué? Porque si se atrasa la edad de jubilación, los jóvenes lo tendrán más difícil para incorporarse al empleo. Hay que rectificar las reformas laborales y hay que rectificar la reforma de la jubilación para recuperar al menos la situación que teníamos antes. No parece una medida que dé miedo, no parece una medida que sea difícil. Y hay que reducir la jornada de trabajo. Y dicen, wow, eso no se puede hacer. ¿Sabéis qué? En Alemania trabajan 280 horas al año menos que nosotros. Y son más productivos y generan más riqueza. ¿O es algo que se pueda poner en duda? En España, las horas extras no pagadas equivalen a 75.000 empleos a tiempo completo. Repartir el trabajo y repartir el salario y, por tanto, reducir la jornada laboral. Más medidas. Nosotros no tenemos promesas de cifras concretas. Nos parece una irresponsabilidad que ningún partido plantee en una pizarra que va a crear 500.000 empleos a corto plazo, en media legislatura. Eso no es verdad, eso no es cierto y lo hemos escuchado muchas veces antes. 3.500 empleos nuevos con nuestro partido en el gobierno. Pleno empleo con nuestro partido en el gobierno. No, nosotros lo que planteamos es una hoja de ruta para convertir la economía en algo que sea intensivo en empleo y en reparto de riqueza. Y para generar empleo hay que cambiar el modelo productivo. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la respuesta a la pregunta de antes. Incentivar a sectores que sean intensivos en empleo, el transporte colectivo, el ferrocarril, el tranvía, pero con tranvía, no habiendo hecho obras millonarias y sin tener las infraestructuras. No se hace electoralismo con el pan de la gente. Las renovables, que generan 4 veces más empleo, y nosotros podemos ser una tierra rica en renovables. Por una vez puede ser Andalucía un sector puntero en energías renovables, sin embargo se sigue apostando por el petróleo y por el carbón, que no tienen futuro y que son sucios. Y decimos, ¿por qué motivo las almazaras se tienen que fabricar en Alemania? ¿Por qué no se fabrican aquí si nosotros somos los que más sabemos de fabricar aceite? Y como queremos además una economía al servicio del bienestar, ¿por qué no generar empleo con los servicios públicos en lugar de lo que han hecho? Algunos nos quieren dar lecciones de ideología, pero es que despiden profesores, despiden médicos eventuales, en la urgencia y los servicios educativos, en unos servicios educativos y sanitarios de los que siempre hemos estado orgullosos los andaluces. ¿Sabéis qué? Seguramente el desarrollo de la educación y de la sanidad en estos años ha sido importantísimo y tiene que ver con el trabajo fuerte de los trabajadores de esos servicios y de esos sectores.
pero tenemos la ansiedad, la sensación de que cada día son peores. Hay que poner un freno de emergencia, no nos podemos acostumbrar a que ir a nuestro médico de cabecera suponga que el médico esté estresado porque tiene que atender a 2 pacientes si hay una baja en el centro de salud. Hay que poner un freno de emergencia porque si no el impulso quedará frustrado, el impulso de la autonomía, el impulso del desarrollo del bienestar. Cuarta cosa, reconvertir las explotaciones agrarias para hacerlas más sostenibles y diversificadas. Lo que decía antes, no podemos depender de una buena o de una mala cosecha de la oliva. Y pedí que los productos se transformen aquí, y pedí que la maquinaria se construya aquí, se diseñe aquí, y pedí que los canales de distribución se fomenten aquí. No puede ser que los productores estén sometidos al chantaje de las grandes cadenas de distribución. Y hay cosas que podemos hacer desde la Casa Común, desde la Junta de Andalucía, y que son muy sencillas, y que se pueden hacer, y que son fáciles, y que son muy concretas. Una, proteger a los productores locales en el consumo institucional. Queremos que los productos que se consuman en los comedores escolares y en los hospitales sean productos de la tierra, elaborados aquí, y prioritariamente por cooperativas y pequeñas y medianas empresas. Otra es crear un certificado de solvencia laboral. No puede ser que las administraciones contraten a empresas que explotan a sus trabajadores y no cumplen la normativa laboral. No es posible que desde la administración pública se esté fomentando la explotación laboral. Cláusulas sociales en esos concursos públicos para fomentar la economía social de nuestra tierra desde los contratos públicos. Segundo bloque, corrupción. Voy a intentar ir más ligerita. Mira, en corrupción, ya os digo, no nos podemos conformar con pasar del asco a la repugnancia. Hay que empezar a poner medidas que no sean el y tú más. Nosotros creemos que la corrupción se produce porque hay espacio opaco en la administración pública, porque hay ángulos muertos que la gente no mira. La corrupción es un maletín que se da encima de una mesa o que se da debajo de una mesa. Y queremos que los ojos de los ciudadanos estén sobre todas las mesas de la administración pública. Y esto no es tan difícil. Esto no es tan difícil. Primera pregunta sobre corrupción. Si gana las elecciones, ¿hará pública una auditoría de las cuentas de la Junta de Andalucía? Pues sí, y fijaos, no es solamente una propuesta de Podemos, es la primera promesa incumplida en el discurso de investidura de Susana Díaz. Hay que auditar las cuentas públicas, tenemos que saber a dónde ha ido cada euro que ha provocado que en Andalucía la consejería, la tercera consejería en gasto sea la deuda pública. Y no solo es un derecho de los ciudadanos saber lo que se ha hecho con su dinero, también es un mecanismo para tener más recursos públicos, para invertir en economía productiva y para invertir en bienestar de los ciudadanos. Y queremos una auditoría sobre las subvenciones a las empresas, sobre las externalizaciones y conciertos en educación y sanidad, sobre los planes de formación y empleo que han estado mal planificados y no han sido evaluados porque de hecho empleo no han creado. Y queremos una auditoría sobre la administración paralela. Ya está bien que en la administración paralela haya subcontratados que cobran 3 euros y jefes señalados por los políticos que cobran sueldos millonarios. Ya está bien. Y decimos abrir ventanas, que se vea todo, que la casa pública sea transparente, tenga las paredes de cristal. Y decimos abrir puertas para que la gente participe. ¿Por qué motivo tenemos que esperar a que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas en el Parlamento para hacer una comisión de investigación? ¿Por qué los ciudadanos no pueden pedir con su firma, con unos procesos participativos, que se abran comisiones de investigación cuando hay dudas sobre la honestidad de los políticos? Segunda pregunta, ¿qué medidas anticorrupción va a adoptar si gana las elecciones? Primera medida, acabar con la impunidad. Los juzgados que dependen de la financiación de la Junta de Andalucía tienen que tener medios. No queremos ver más imágenes de juzgados que tienen expedientes apilados en las mesas y en los suelos y debajo de las mesas sobre casos de corrupción. Y decimos prohibir la contratación pública de empresas que están condenadas por corrupción. Y decimos reforzar la Cámara de Cuentas, no blindarla como han hecho ellos hasta 2017 porque no quieren que los ojos de las nuevas fuerzas políticas entren allí. Segunda medida, vacuna. Hay que acabar con la impunidad, pero también hay que ponerse vacunas. Y nuestras vacunas son fuertes.
Transparencia. Nosotros queremos que los ciudadanos vean las cuentas públicas como quien mira su cuenta corriente. Fijaos qué cosa más complicada y más técnicamente difícil de hacer. ¿Por qué no podemos mirar nuestra cuenta y no podemos mirar la cuenta común? Deberíamos poder mirar las cuentas de todas las consejerías y que a su vez todos los movimientos contables que allí se den estén informados de por qué se dan y de a dónde van y de qué concurso y de qué personas concursaron y de cómo fue esa licitación y ese concurso. ¿Por qué no? Es sencillo, es fácil, no da miedo. Y decimos otras cosas que tienen que ver con la ética política, para ponerse vacunas, las que nos hemos puesto nosotros, porque nosotros no queremos ser la sombra de lo que somos, porque nosotros sabemos que una persona se corrompe porque antes probablemente era honesta. Somos la primera fuerza que se presenta a las elecciones que autolimita su propio mandato. Nosotros decimos, la política no es una profesión. Uno no puede estar al 100% en un cargo público por más de 2 legislaturas. No pueden dolerle las cosas como le duele al que acaba de llegar. Y decimos, limitación de salario. Los cargos públicos tienen que vivir como la gente corriente. Ninguno puede pensar que va a conseguir enriquecerse con la política, porque entonces la política será un imán para los corruptos. Y decimos prohibir las puertas giratorias. Cuando uno sale de un cargo público se va a su puesto de trabajo. No se va al consejo de administración de ninguna empresa, porque entonces sus legitimidades, su lealtad se teje con la gente y no con los poderes económicos, que no son democráticos. Tercera medida, pedir responsabilidades políticas, no solo judiciales. Y decimos, ¿por qué motivo hay que esperar 4 años para votar la siguiente lista, que además puede llevar dentro, como ha pasado y decían ayer en el debate, personas imputadas a las que no podemos quitar? Revocatorio. ¿Por qué la gente no puede a mitad de legislatura decirle a un cargo público que no vale, que no lo hace bien y que se tiene que ir? Pues esto, que parece tan difícil, es sencillo y es control ciudadano y son vacunas contra la corrupción. Servicios públicos y bienestar. Primera medida, ¿qué medidas concretas vais a llevar a cabo para rescatar a las personas en caso de desahucio y para la protección social? Nosotros hemos hablado de un plan de rescate ciudadano y hablamos de rescate porque hay una situación de emergencia. Fijaos, con la crisis se podían tomar 2 decisiones: rescatar a los bancos y a las grandes empresas o rescatar a las familias, a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas que estaban padeciendo las consecuencias de los juegos de casino que otros hicieron con nuestra economía. Por eso hablamos de plan de rescate ciudadano. Y decimos una cosa, otra vez, muy sencilla pero muy importante: la administración tiene que ser humana, cercana y urgente con las personas que lo están pasando peor. Procedimiento de emergencia ciudadana. ¿Esto qué supone? Que un ciudadano que tenga una situación de alta necesidad, que lleve 1 año sin cobrar el salario social, que lleve un año sin cobrar la ley de dependencia, pueda ir a una ventanilla y la administración se adapte para atender con emergencia a las personas que sufren una situación de emergencia social. ¿Por qué motivo en la tesorería se paga antes los coches oficiales y las dietas de los diputados que la ayuda a la dependencia? ¿Sabéis cuándo han pagado la ley de dependencia? De 1 año, en el mes de marzo. Le pedimos también que el cumplimiento de sus compromisos no sea hacer electoralismo. No vale que en marzo paguen las ayudas atrasadas de 1 año atrás. Hay que pagarlas puntualmente y tiene que ser una prioridad de la Administración. Procedimiento de emergencia ciudadana. Y decimos declaración de emergencia habitacional. Es lo que está pasando en Andalucía. Una verdadera situación de emergencia habitacional. Usemos nuestra ley de emergencia para proteger a las personas que se ven en la calle sin ninguna alternativa habitacional. Y decimos, reforma de la ley del consumidor. Esto es, prohibir desde la Administración pública que haya cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios y en los contratos de alquiler. Y decimos, contrato de arrendamiento con garantía pública para proteger también a las personas que viven en alquiler. Y decimos otra cosa que también es muy sencilla y muy de sentido común: el bienestar no es una limosna, es algo que se le devuelve a la ciudadanía de lo que ella misma produce. Y por tanto la educación, la sanidad, la dependencia y el bienestar tienen que estar en el centro de las políticas, porque es la forma de devolver a la gente lo que la gente trabaja. Segunda pregunta, tras hacer una auditoría
de los contratos públicos, intentarán recuperar servicios públicos que fueron privatizados. Lo primero, un certificado de solvencia laboral. No vamos a contratar a más empresas que exploten a sus trabajadores e incumplan la normativa. Y vamos a priorizar a las cooperativas de aquí, a las empresas de aquí, no a las Coplovi, no a Florentino Pérez, a las de aquí, a las que generan empleo y riqueza aquí. Y decimos también, auditemos los servicios externalizados, porque algo nos huele que algunos de los servicios externalizados que están llenando los bolsillos de unos pocos podrían ahorrarnos mucho eliminando ese hacer negocio con la necesidad de la gente. Recuperemos todo lo recuperable, porque no puede haber lógicas de negocio en el servicio público y en la atención al bienestar de las personas. Estas son las 6 propuestas más votadas del debate de hoy. Continuaremos debatiendo hoy a lo largo del meeting, continuaremos debatiendo después, continuaremos llenando de ilusión las plazas y llevando a cabo una campaña electoral sin dinero de los bancos, porque nuestras lealtades son con la gente, porque unos tienen dinero y otros tenemos ilusión y cabeza alta, y debatir con todo el mundo en la plaza pública. Muchas gracias.